Antes de empezar, deseo que al estar viendo el video, el espectador piense que está teniendo la oportunidad de interactuar con un documental web que tiene como fin reconstruir una narrativa de un familiar cercano. Suturando historia, reconstruyendo la historia familiar de mi padre Julio César López Pinilla. Julio César López Pinilla, médico de profesión, quien se ha inclinado hacia una corriente política de derecha, nació en la ciudad de Bogotá en el año de 1970 y es hijo de padres profesores quienes tuvieron 5 hijos. Ahora bien, podemos indagar más acerca de su familia, como también sobre su educación, historia de trabajo y logros, y finalmente también podemos acercarnos a sus relaciones políticas. Ahondando en el aspecto familiar, Julio César es hijo de padres profesores quienes tristemente ya fallecieron. Igualmente, viene de una familia de 5 hermanos donde él es el menor. Sin embargo, en la actualidad solo tiene un hermano vivo, pues 2 fallecieron por causas naturales y otro falleció debido a la violencia de este país. Ahondando en su educación, historia de trabajo y logros, Julio César, quien es médico de profesión, cursó sus estudios en la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, desde 1988 hasta 1994, gracias a los esfuerzos de sus padres. Igualmente, tiene una especialidad en administración hospitalaria, la cual le ha permitido, junto con sus estudios de pregrado, obtener trabajos donde ha podido liderar y dirigir a partir de sus conocimientos médicos y administrativos. Por ejemplo, en la actualidad es gerente de una clínica psiquiátrica que ofrece una atención y formación en salud mental. Ahondando en sus relaciones políticas, según Julio César, el haber crecido en una época donde se presentaron varios hechos de violencia, como la muerte de su hermano militar, a causa de grupos guerrilleros, los atentados perpetrados por grupos narcotraficantes, entre otros, hicieron que se inclinara hacia una corriente de derecha, por lo cual, hasta el día de hoy, apoya a mandatarios como el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por lo cual, en la actualidad, ha estado en total desacuerdo con varias de las decisiones del gobierno de Gustavo Petro, quien se inclina más hacia una corriente de izquierda. Regresando al inicio, podemos encontrar los hitos, que fueron puntos de inflexión en la historia de vida de mi padre, y que además de marcarlo a él, también marcó a su familia. Estos fueron la pérdida de su hermano, su formación como médico y su participación en la marcha 1 millón de voces contra las FARC. Luis, el hermano de Julio César, quien además era militar, fue asesinado en 1989, al estar cumpliendo sus funciones como comandante de una base militar ubicada en el norte de Santander, y que actualmente es uno de los fortines de varios grupos al margen de la ley. De forma que, este hecho se dio en una época donde aquellos grupos guerrilleros que surgieron como oposición al gobierno y que luchaban por justicia social se vieron envueltos en actividades ilícitas, como el narcotráfico y el terrorismo, lo que trajo más violencia al país. Por otro lado, a raíz de la muerte de su hermano, Julio César y su familia tomaron la decisión de colocar una demanda contra la nación, con el propósito de conocer la verdad detrás de la muerte de su familiar. Sin embargo, decidieron no seguir con el proceso, pues no deseaban que este acarreara más sufrimiento para la familia. Dicho esto, también hay un contexto que nos permite entender cuál fue la razón para que surgieran estos grupos al margen de la ley, e igualmente por qué había tanta violencia durante esta época. En el texto Historia concisa de Colombia 1810-2013 se menciona que la creación del Frente Nacional lanzó hacia la marginalidad sociopolítica a aquellas personas de la población que no pertenecían ni al Partido Conservador ni al Liberal, haciendo que éstas finalmente se fueran a organizaciones guerrilleras que actualmente se reconocen en grupos como las FARC, el ELN y demás grupos paramilitares, que hasta el día de hoy se han visto envueltos en actividades ilícitas, dejando así miles de víctimas como se evidencia en los hechos relatados. En el libro Historia mínima de Colombia de Jorge Orlando Melo se describe que entre los años de 1984 a 1990 aumentaron las acciones violentas por parte de los grupos al margen de la ley. Por ende, en 1988 se tomó la decisión de reanudar
las conversaciones con guerrillas como el M-19. Sin embargo, la violencia por el narcotráfico comenzó a hacer más presencia en los años de 1989 y 1990, lo cual agravó más la situación en el país, en especial en aquellos departamentos con mayor presencia de conflicto armado. A lo largo de su carrera, Julio César fue testigo de la violencia en el país, en especial al estar formándose como médico, pues menciona que vio aquellas zonas marginadas de Bogotá, donde varias de las personas que allí se encontraban eran desplazadas, por lo cual no tenían un acceso a la salud. De hecho, Julio César dice que la cobertura de esta no llegaba ni siquiera al 35% de la población colombiana. Por tanto, según mi padre, a raíz de la Ley 100 de 1993, aumentó la cobertura de salud en el país, permitiendo que la población accediera a mejores servicios e incrementando su protección financiera. En este caso, también podemos encontrar un contexto, en el cual se ahonda en las razones detrás del diseño de la Ley 100 de 1993. Para 1993, la cobertura en salud tan solo llegaba a un 24% de la población. Por ende, según el Ministerio de Salud, la Ley 100 de 1993 se diseñó con el propósito de hacer frente a un sistema de atención inequitativo, con serios problemas de acceso y calidad para la mayor parte de la población colombiana. El 4 de febrero del 2008, millones de colombianos se reunieron con el propósito de protestar contra las acciones del grupo guerrillero Las FARC, contando incluso con el apoyo del presidente de ese entonces, Álvaro Uribe Vélez. De forma que Julio César describe que la idea era hacerse sentir como pueblo a través de las camisetas blancas y el silencio absoluto, con el fin de manifestarse en contra de los actos de las FARC. Aquí podemos entrar también a un contexto en donde se explica cómo y por qué surge esta gran movilización del 4 de febrero del 2008. Según El Tiempo, el 4 de enero, cuando se frustró el primer intento de liberación de la abogada Clara Rojas y la política Consuelo González, Óscar Morales, un ingeniero civil de Barranquilla, creó un foro en la página web de Facebook, para así invitar a sus amigos a que se juntaran a unirse a la gran movilización que se llamó 1 millón de voces contra las FARC. Y así llegamos al final de esta reconstrucción de la historia familiar de mi padre, por lo cual deseo que en un futuro la clara polarización política que existe en el país disminuya, pues considero que desde hace años esta ha sido la causa de varios desafíos que enfrenta la sociedad colombiana, como por ejemplo la violencia que surge como una forma de protesta en contra de eventos o decisiones políticas, o también la débil cohesión social, que hace referencia a la calidad de las relaciones entre los grupos de una sociedad, la cual, en nuestro caso, tiene importantes dificultades debido al conflicto armado que ha estado presente en el país desde hace varios años.